En primer lugar, quiero entonces, que con la autorización ya de las expositoras, quiero comentarles a todos los presentes que está siendo grabada la- el conversatorio, y bueno, me da mucho gusto dejarle la conducción del acto a María Laura, y bueno, muy ansioso de escuchar los testimonios de las luchadoras que nos acompañan. Bueno, profe, se lo he escuchado un poquito mal al final, así que retomo la palabra. Le agradezco un montón la presentación, pero sobre todo, bueno, en este momento les agradezco a todos ustedes que aceptaron participar de este conversatorio. El año pasado yo me había quedado con las ganas de escuchar a mujeres, habíamos tenido la participación de algunos caciques referentes de las comunidades indígenas, y me había quedado con muchas ganas de escuchar la perspectiva de las mujeres. Hace un mes más o menos también, Denise con el IPA organizaron un conversatorio, y ahí tuve la posibilidad de conocer a una de las aquí presentes, y me entusiasmé mucho más con la idea de escuchar la perspectiva femenina. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes que aceptaron estar acá. Hoy contamos con la presencia de Miriam Lera, comunera de Amaicha del Valle, también con Máxima Isabel Pastrana, Chabela, dice que la conocen en el pueblo, como referente de género y miembro de la comunidad indígena de Amaichas del Valle del pueblo de Aguita, con Tamara Quiroga, comunera de Amaicha del Valle, María Eugenia Quinteros, médica que lleva años de lucha, muchos años en la militancia de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, y también está participando a través de su profesión en, ¿cómo era? APS. Eugenia, ayúdame acá. Sí, en la APS en realidad lo que yo quería aportar, en realidad la militancia, dando una mano en la comunidad como institución, es desde hace 2 años, digamos, del año pasado. Bien. Y de la APS, que es de la atención primaria de la salud, que seguramente cuando sea mi turno voy a contar un poquito de qué se trata. Perfecto, muchas gracias. Y Jorgelina Pastrana, que no se pudo conectar todavía, pero que bueno, está invitada y contamos con que en algún momento se pueda presentar. Bueno, yo he organizado este conversatorio a partir de algunos ejes de sugerencia que les di a las expositoras, ¿bien? Que ya les irán a contar en su momento, ¿bien? Y cada una también podía ampliar su comentario a partir de lo que les pareciese necesario. Así que bueno, primero vamos a darle la palabra a Miriam Lera, ¿sí? La escuchamos. Bueno, María Laura, buenas tardes. Buenas Y tardes. bueno, buenas tardes a todas las que están presentes. Muchas gracias, ¿no? por esta invitación. Y bueno, que ya debo comenzar a desarrollar más o menos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, viendo lo que usted nos ha pasado, digamos, como para ir analizándolo, ¿no? De acuerdo a estos puntos que tienen mucho que ver con respecto al Día de la Diversidad Cultural y bueno, más que todo al de la mujer indígena. Una de las preguntas que usted nos hacía es sobre el 12 de octubre, ¿qué es para nosotros, no? El 12 Sí. de octubre. Bueno, yo me traslado a mi niñez cuando en la primaria, cómo nos enseñaban ese 12 de octubre, donde nada que ver, digamos, a lo que hoy nosotros tratamos de inculcar y transmitir a los niños. Pero sin antes, le comento, yo soy maestra de primaria, ¿no? En este año y el año pasado estoy con segundo y tercer grado en la escuela número 10 Claudia Vélez de Cano. También soy un miembro activo
de la comunidad indígena de Amaicha. Durante el gobierno anterior que estuvo el doctor Nieva, desde sus inicios hasta que él caducó, digamos, en su gobierno, lo he acompañado y hemos tenido distintas vivencias y aprendizajes junto con él de acuerdo a cómo ha ido transformando esta comunidad, ¿no? En recuperar muchos derechos, en tratar de ponerla en alto a las comunidades indígenas. Y eso lo que uno, así como docente, trata de transmitir y trasladar y acercar en estos 12 años a la comunidad, a la escuela. Y desde ahí que hemos ido tomando este 12 de octubre como, digamos, no una fecha donde uno reniega o, digamos, ponernos así tan a estar en contra, digamos, de los españoles y todo lo que ha sucedido, pero sí tratamos nosotros en lo posible, porque sí le cuento, no es fácil, ¿no? En las escuelas debemos nosotros trabajarlo con cierta táctica, ya que tenemos padres que tienen distintas formas de pensar, docentes también, ¿no? Entonces, cuesta un poco. Para mí el 12 de octubre, digamos, es una fecha para mí muy triste, donde lo hemos hablado todos estos años, hemos visto y valorado, digamos, todo lo que la organización política y social que tenían nuestros pueblos originarios antes de la llegada, ¿no? De la conquista y colonización. Con el doctor y todo el consejo que estuvo y todas las personas que estuvieron presentes en estos 12 años, se apuntó a, digamos, trabajarlo a este 12 de octubre en el 11 de octubre, ¿no? En lo que sería la fecha 11, donde ha sido, digamos, el último día de libertad de nuestros pueblos originarios. Y desde ese punto nosotros llevarlo a cada aula y de acuerdo al grupo que uno tiene, cómo le va a transmitir a los chicos, ¿no? En mi caso trato de no llevarle, digamos, resentimientos ni enojo, digamos, mostrarle a ellos, sino trato de que valoren a nuestros pueblos desde otro punto de vista, lo que ha sido en ellos hasta el 11 de octubre, ¿no? Obviamente saber lo que vino después, pero no quiero que los chicos se formen como me ha tocado a mí, que me han escondido, digamos, toda esta historia, ¿no? Solo debíamos estudiarlo a Colón y los reyes de España y hacer mucho hincapié en ellos, pero nunca yo como alumna en primaria me han enseñado lo que hoy, por suerte, y es uno de los derechos que tenemos como educación intercultural, acercar a las aulas, ¿no? Entonces, busco de que los niños aprendan los distintos puntos de vista, pero no ese rencor, ni ese odio, ni nada, ¿no? Sino más que todo a valorar lo que son y que ellos se sientan su identidad, que pertenecen a una comunidad indígena. Eso es lo que yo apunto en este 12 de octubre y en el último día, como le dije, de la libertad de los pueblos originarios. ¿Continúo, Laura? Sí, sí, tranquila, la escuchamos. Bueno. Bueno, eso es con respecto a estos dos puntos, ¿no? Que teníamos sobre qué es el 12 de octubre para mí y si estaba de acuerdo con que el 11 de octubre se tome como el último día de los pueblos originarios, ¿bien? Después, como consecuencia, nos preguntaba que tenemos aún visibles de la invasión española. Bueno, a simple vista, tenemos cómo nos han inculcado ellos
otra creencia, ¿no? Otros dioses. También en la parte, digamos, cómo ellos han logrado, una vez que ingresan, digamos, a lo que son los pueblos originarios, cómo han desarmado, digamos, esa organización que tenían política, social, económica, nuestros pueblos originarios y cómo ellos lo han transformado. Actualmente yo creo que hasta el día de hoy vivimos, ¿no?, esas consecuencias en la parte, por ejemplo, religiosa, en la invasión de, digamos, de otras culturas, pero por suerte yo creo que siempre me aferro yo porque he visto cómo se ha ido transformando la creación, digamos, y el cambio, mejor dicho, el cambio que hubo en este gobierno que pasó, porque yo lo he vivido y he vivido también otros cacicazgos acá en Amaicha, y donde, digamos, principalmente me han afectado, ¿no? Porque yo he vivido muchas reacciones que tenía, pero no había algo concreto que yo he podido observar, que es, por ejemplo, con el doctor Nieva, recuperar todos los derechos que tienen, ¿no?, los pueblos originarios, mostrarlos, hacerlo valer. Entonces, rescato mucho eso y para mí es lo más importante que se ha logrado en este tiempo. Lo comparo, como le digo, con mi juventud, otros tipos de gobierno y que, bueno, no nos han dejado tantas cosas como lo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, esas consecuencias que tenemos de esa conquista y colonización, yo creo, en base a mi experiencia, que la vamos, cada día más, la vamos, no borrando, sino tratando de aumentar un poco más, pero con lo nuestro, ¿no? Ya sea a través de recuperar esa cultura nuestra, principalmente de lo que son los amaichas, la historia, su lengua, al menos que sea que gente que también nos ayudan a investigar nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, ¿no? Porque los amaichas han tenido su historia. Entonces eso es lo lindo que de a poquito vamos tratando de ir cubriendo esas consecuencias que han sido impuestas en aquella llegada de la conquista y colonización, ¿no? Bueno, y también en cuanto a la lucha por los derechos de las comunidades indígenas, tenemos varias para hablar. Por ejemplo, tenemos el derecho mayor, que es la posesión territorial, ¿no? De nuestras tierras estoy hablando. Por ejemplo, que las tierras nuestras son inajenables e intransferibles. Y bueno, se trata de que los comuneros, que son el nombre que reciben los que pertenecen a una comunidad indígena, los traten de respetar. Si bien somos, digamos, tenemos eso de, al ser comuneros, podemos recibir en forma gratuita una parcela para trabajarla o hacer la vivienda, pero lo lindo que eso sea para lo que se destina, ¿no? Y que no tenga otro fin. Entonces también hay que enseñarle al comunero qué significa inajenable e intransferible, ¿no? Las tierras. Y yo creo que de todo lo que se ha ido consiguiendo en la parte legal y política en estos años, lo tratemos de visibilizar, lo tratemos de que la gente entienda a qué se refiere, los logros que se han obtenido en todo este tiempo son muy importantes para la historia, ¿no?, de una comunidad indígena, en todos sus aspectos estoy hablando, social, político y económico. Se ha tratado también de llevar a cabo el desarrollo económico en el Sumas Causay, o sea, el gran vivir,
pero digamos, el objetivo es muy lindo, pero yo creo que todavía no todos lo logramos entender qué significa, ¿no? A qué se apuntan, a la autosubsistencia, digamos, pero bueno, eso hay que cultivarlo y cultivarlo diariamente, y yo creo que lo vamos a lograr desde las bases, que en este caso son los niños, ¿no? Comenzar desde allí y enseñarles a ellos a qué se refiere esto del derecho mayor, esto de los derechos que se ha conseguido, de todo lo que las comunidades indígenas al día de hoy pueden y son, ¿no? Digamos, beneficiarias, pero digamos, por la mano derecha, como sería, ¿no? Llevarlos por ahí a los niños, esa es mi idea hasta hoy, y bueno, seguir haciendo hasta que el día que me toque seguir trabajando. Y yo en un momento le dije por ahí que cuesta, y es cierto porque, por ejemplo, le doy así un ejemplo de, en un acto, en las escuelas se ha logrado de que pueda participar, ¿no? El emblema Huipala y junto con las otras banderas. Entonces también es un modo de que vaya entrando a las escuelas este tipo de enseñanzas, pero muchas veces no son, a mí me ha tocado en un sexto grado, cuando he tenido que ver que niños iban con la bandera argentina, otros grupos con la macha y otro grupo con el emblema Huipala, y sabe que ha sido la reacción de los mismos chicos, era como que no querían, no aceptaban, y bueno, eso es en cómo ellos se han formado todo este tiempo, ¿no? En su grupo familiar, y de a poco, como le digo, ir acercando a las aulas estos conocimientos, ¿no? De sentir su identidad, de no tener vergüenza de ello. Y por ahí yo creo que el que habla así a grandes rasgos no conoce bien qué pasa ahí dentro del aula, ¿no? Si realmente los niños se sienten pertenecientes a una comunidad indígena, la familia, cómo está trabajando con ellos desde el hogar, y es allí donde nosotros como docentes de una comunidad indígena sentir y llevar a los chicos estas enseñanzas, esta sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Y defenderlo porque nosotros hemos mamado, hemos cultivado esto y ahora lo tenemos que transmitir de distintas maneras y lograr este niño capaz, que sea capaz de pensar, de discutir y de ver también el porqué de las cosas, ¿no? A eso yo creo que se apunta y bueno, como le digo, cuesta en el aula, cuesta con el grupo de docentes, y cuesta también con la comunidad, ¿no? Bien. ¿Algo más que nos quiera comentar? Muchísimas gracias. Y hacía algo referencia también a, sobre la mujer indígena. Sí, yo les había preguntado puntualmente si ustedes, como mujeres indígenas, reconocían problemáticas propias de esta condición de ser mujer e indígena. Bueno, mire, le hablo yo desde mi experiencia. Sí. Yo me considero y digamos, para mí es un gran orgullo que me digan que soy una de las mujeres indígenas, porque yo me he involucrado, ¿no? Dentro de toda la problemática de una comunidad. Más que todo en la escuela yo creo que nos lleva a conocer las problemáticas, ¿no? Que hay en la familia y en la sociedad. Eso es lo que nos tiene, digamos, muy unidos, un vínculo que hay allí. Y para mí una mujer indígena es aquella mujer que
desde ese lugar más humilde que ella se encuentra, es capaz de transmitir su sabiduría, transmitir sus costumbres, transmitir ese silencio que ella tiene, y para hacerlo conocer de distintas formas, ¿no? Ya sea a través de, por ejemplo, una artesanía, o algún cuento oral, o alguna relación que tenga con los chicos. Para mí la mujer indígena es aquella que se interesa por las cuestiones de su comunidad, ¿no? Las cuestiones, a mí me gusta más trabajar la cuestión educativa, social, de cada comunidad, porque allí yo sé que vamos a trabajar no solo con los adultos, sino también están involucrados niños y jóvenes, ¿sí? Pero ante todo, ser de esas mujeres activas, ¿no? En la comunidad, pero con mucho respeto, ¿sí? De tratar de no herir al otro, y más que todo tratar de ayudar al otro que siempre va a estar, ¿no? Necesitando, o yo necesitando de ellos. Es decir, que haya esa ida y vuelta, ¿no? Entre las personas. Y mujer indígena también para mí cumple un rol fundamental en esa sociedad, en esa comunidad misma, donde nosotros podemos transmitir a los demás qué siente nuestro pueblo, qué siente nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por su aporte, por su perspectiva. Le agradecemos un montón. Y es muy rico esto de que usted nos venga a contar cómo se trata el tema en las escuelas primarias de allá. Y bueno, ya después le haré una preguntita hacia el final. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, también quería agregar que en el Sí. año pasado, ¿no? Cuando inicia la cuarentena, donde nos vemos ahí todos los maestros con esta cuestión de cómo estar en relación con los niños, el vínculo educativo que no se corte. Sí. Hemos trabajado desde la radio comunitaria con las clases radiales, ¿no? Y este año el director me ha aprobado para que las continúe, ya que si sabemos bien que las clases están siendo presenciales, pero hay grupos, digamos, de niños que no están asistiendo, ya que en la familia hay personas mayores con serios problemas, ¿no? De salud, entonces los consideraban un riesgo que los niños asistan. Entonces seguimos utilizando este medio de comunicación para seguir con las clases radiales. Entonces es como que siempre estamos en contacto con la comunidad, la escuela y la familia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Miriam. Sí, ha sido famoso el caso de la radio de Amaicha y de las clases por radio, ¿no? Ha salido en los diarios y todo, una gran contribución. Bueno, muchísimas sí, la verdad gracias. Que nos ha ayudado mucho. Bueno, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Chabela o Máxima Isabel Pastrana, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Muchas gracias a vos, Laura, y al director del instituto. Muchísimas gracias. Bueno, para lo que para mí significa el 12 de octubre, es una fecha que marcó un antes y un después en la vida de los pueblos originarios de Latinoamérica, básicamente, y en ese sentido, obviamente, reflexionar acerca de lo que fue la invasión y el genocidio, que trajo aparejado muchísimos problemas a la Latinoamérica actual, ¿no? Conmemoramos el 11 de octubre como el último día de libertad. Se le puede poner multiplicidad de títulos, pero para nosotros, por lo menos, reivindicar esa fecha, incluirlas en las efemérides o en los calendarios de las efemérides, como una fecha muy importante, como para conmemorar esto de la existencia
la reexistencia y la preexistencia de los pueblos originarios. Entonces, hablamos del último día de libertad como esa fecha significativa que viene a marcarnos en esto, ¿no? De podernos decir que seguimos luchando, que seguimos resistiendo, aún hoy seguimos resistiendo. Y en ese sentido es que obviamente que hubo un tiempo en el que rechazamos, allá por los años 80, rotundamente los pueblos originarios, la celebración del 12 de octubre como un día de la raza. Y eso dio nacimiento a que se celebre el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios. Y las consecuencias son visibles hoy. El extractivismo al que somos sometidos muchas de las poblaciones indígenas, cómo se los ha desterrado de sus territorios a los pueblos originarios, es impresionante. O sea, y cuando decimos el territorio, decimos mucho más que un pedazo de tierra, porque reivindicamos la sanción, que se prolongue la existencia de la ley 26.160 que nos propone de algún modo seguir en nuestras tierras, habitar nuestras tierras, ocupar nuestras tierras, vivir de nuestras tierras, y en realidad, digamos, cuando se nos quita bueno, y ahí estamos reclamando un pedazo de tierra, pero el territorio es mucho más amplio. Es esta existencia y este vínculo que tenemos los seres humanos o todos los que habitamos sobre esa tierra, que es ni más ni menos que esto que siempre destacamos, que es la dualidad. La dualidad no es más que esa relación que existe entre nosotros, los seres vivientes, y nuestra madre tierra. En ese sentido, el territorio es mucho más amplio que un pedazo de tierra. En nuestro territorio tenemos de lo cual vivimos, pero también nuestra espiritualidad. Mucha de nuestra espiritualidad está radicada en ese pedazo de tierra que generalmente reclamamos. Y básicamente esa es una de las causas y consecuencias de la invasión española. Y otra de las causas es que muchas de nuestras comunidades han perdido su lengua materna, su lengua madre. Nosotros, por ejemplo, hablamos esta lengua que es el español. O sea, nuestros ancestros hablaban el cacán. Después fuimos invadidos y terminamos hablando quichua. Y hoy hablamos esto, que es un castellano, bueno, matizado, digamos. Es muy... la temática, Laura, es muy extensa para simplificarlo en 10 minutos, pero voy a intentar hacerlo porque si no se alarga mucho y quiero respetar el tiempo del resto de las chicas que exponen. Los avances en materia de lucha por los derechos y reconocimiento de los pueblos indígenas que hoy podríamos mencionar, digamos que hay muchas leyes que encuadran, especifican y a los derechos de las poblaciones indígenas. Pero el gran problema es que esas leyes no se cumplen. Ese es el gran problema que tenemos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, hay una ley que nos hace tener la tierra, pero falta una ley que nos haga propietarios de esas tierras. La ley de titularidad de las tierras no las tenemos. Y cada 4 años vamos a pelear porque se prorrogue una ley. Entonces, eso es tremendo. O sea, creo que esas son las falencias que tenemos. Hay una ley que protegemos los bosques y se sigue deforestando. La mayoría de las comunidades siguen perdiendo el bosque, el monte. Ya no hay a dónde vayan a cazar, ya no hay a dónde vayan a pescar porque no se respetan sus derechos. Las leyes que
garantizan muchas veces. Por ejemplo, nosotros el día 11 hemos estado casualmente con el reentierro de los restos óseos que se han encontrado hace poco acá en la localidad de Ampimpa. Bueno, somos la comunidad pionera en hacer este tipo de cosas, porque la mayoría de nuestros restos óseos, de nuestras vasijas, de nuestras urnas funerarias, están expuestas en algún museo. Bueno, nosotros queríamos devolverla a la tierra, porque entendemos que es un proceso de espiritualidad para, dando un cierre y un final a una situación como la hubieran querido nuestros ancestros, y no expuesta en una vitrina, y que no vengan los museólogos ni ninguna institución a decirnos, ustedes se quieren llevar esto, bueno, traiga el freezer, traiga esto, traiga la vitrina. No, no queremos. Queremos respetar nuestra cosmovisión y nuestra espiritualidad como nos merecemos. Entonces, hay las leyes a nivel mundial que garantizan las explotaciones mineras. Acá en la Argentina y en nuestros territorios no se cumplen. Las explotaciones mineras son a cielo abierto, contaminan, destruyen, quitan territorio, quitan recursos como el agua, un valor, un recurso tan necesario para la vida. Entonces, bueno, ya no habrá oro y plata, probablemente. No va a haber combustible dentro de 50 años en esta tierra. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, se está pensando en el litio y se viene por el litio. Entonces, nos siguen explotando, nos siguen invadiendo, y esa es la lucha que debemos seguir dando a las comunidades en la historia, y creo que eso es la posta que debemos tomar, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes, mirar desde ese lado. Y eso en materia de derechos. ¿Y qué es ser mujer indígena hoy? ¿Y cuáles son las problemáticas puntuales que eso implica? Yo siempre digo que ser mujer ya es tremendo en esta sociedad capitalista, patriarcal y un montón de cosas, ¿no? Bueno, ser mujer indígena tiene una triple subestimación sobre el ser humano. Porque ya somos discriminadas por ser mujeres, somos discriminadas por ser indígenas, y hay una alta discriminación por esta cuestión étnica, por cómo hablo, por mi color de piel. Las violencias no solo son que alguien venga y me golpee, también son en los organismos de salud, son en los organismos de administración. El Estado mismo tiene una serie de violencias hacia nosotros. Por ejemplo, demos un ejemplo. Nosotras las comunidades, en su mayoría, no somos propietarios de tierra, no tenemos título de propiedad de nuestras tierras. Por lo tanto, por ejemplo, acceder a un crédito que nos permita tener una vivienda, no lo tenemos. Y la mayoría de esas cosas nos afectan a las mujeres. Está comprobado que la soberanía alimentaria en muchas de las poblaciones campesinas, rurales, indígenas, la producen las mujeres. Y son a las que más se les vulneran los derechos. Son las que trabajan triple tiempo, porque si tienen un empleo, van a trabajar en el empleo afuera, vienen, se dedican a su casa, se dedican a su huerta y a las tareas de cuidado. Entonces, impresionante la carga que tienen las mujeres. Desde ese lado, también el Estado violenta a las mujeres. Muchas de nosotras trabajamos a triple tiempo y eso no reconoce el Estado, no lo reconoce nadie, no lo reconoce la sociedad. Y, a ver, el otro día me preguntaban en un instituto de estudios superiores, ¿qué es ser mujer indígena? Y yo pensaba en esto. Alguien necesita que le expliquen qué es ser mujer indígena cuando tenemos a una Milagro Sala presa hace 6 años
sin una causa específicamente. A ver, en este país, ¿cuántos nos rinden? Vamos a por el caso ese, que Milagro Sala no haya rendido cuenta de un proyecto. Perfecto. ¿Cuántos no rinden proyectos en este país? Por cientos, hay un montón. Pero como ella es mujer, como es indígena, como es negra, como más de una vez ha sido pobre en su momento, bueno, ahí está, presa. Muchos políticos y un montón de cosas la tenían a Milagro, era foto de perfil de un montón. Bueno, Milagro está presa, todo el mundo se olvidó de ella, todo el mundo. Y a mí me parece una injusticia tremenda. A ver, si tiene culpa y la tiene que pagar, que vaya por un juicio justo y sea como tiene que ser. Pero así no. Entonces, eso es ser mujer indígena, discriminada, oprimida, y muchas veces discutimos feminismo indígena a la par de las feministas blancas. No estoy en contra del feminismo blanco, pero sí creo que hay una gran diferencia entre las mujeres indígenas y su feminismo indígena, porque nosotras en nuestras comunidades, nos guste o no, tenemos que estar al lado de nuestros compañeros, porque nuestros compañeros son tan oprimidos como nosotras, las mujeres. Y en ese sentido, muchas veces las mujeres terminan obviamente siendo víctimas de esos hombres oprimidos también, lamentablemente por este sistema patriarcal, capitalismo y globalizado. Nada más, Laurita. Muchas gracias. Nada más ni nada menos, Chabela. Es un montón. Muchísimas gracias. La tendría ahora hablando ahí también. Bueno, un montón de cosas para seguir profundizando. Bueno, le doy la palabra con Eugenia. A ver, no, Tamara Quiroga seguía. Tamara, te escuchamos. Bueno, ¿cómo seguir después de Chabela? Sí, sí, pasa. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerte, María Laura, por haber generado este encuentro. Agradecimiento también a la dirección y bueno, manifestar principalmente que estoy muy contenta de que puedo compartir este espacio con otras hermanas comuneras, y el hecho de compartir con hermanas comuneras de otras generaciones es muy importante para mí, porque una de las razones por las que yo puedo estar hablando, sintiéndome así como lo estoy sintiéndome ahora con las palabras tanto de Miriam como de Chabela, es parte de haber convivido con ellas, de haber mamado parte de sus conocimientos. Hoy puedo estar aquí gracias a las hermanas comuneras de mi comunidad. Me parecía importante por ahí contarles cómo es que puedo yo llegar ahora a estar aquí. No es que desde un principio yo sentía ni me identificaba como indígena, ni siquiera en ese momento lo pensaba como mujer indígena, solamente como indígena. Ese proceso se dio más o menos a los 18 años, fue en el momento que yo tomé este contacto con las autoridades de mi comunidad, tanto cacique como consejo. Ahí yo empecé a saber quién era, me empecé a saber de dónde venía. Tuve unas sensaciones que se encontraban porque tanto tiempo que yo pasé mamando una historia que no era mía, una historia que justamente me la daba en la escuela, un sistema educativo que es contraria a la cultura indígena, me costó un poquito por ahí entender y mucho más sentir que yo era indígena. Entonces en ese momento que yo empecé a sentirme y a percibirme como indígena, pude percibir muchas otras cosas y a tomar parte, y en ese momento es que yo empiezo a ser una comunera activa. Por eso es que no dejo de mencionar eso cada vez que tengo una oportunidad de compartir con otras personas, en el momento de que yo empecé a sentirme indígena y por qué. Eso lo recalco porque siento que es muy necesario que a jóvenes, adolescentes, se permita o se los lleve a que tomemos contactos con nuestra cultura. En este caso yo empecé con las autoridades de mi comunidad,
bueno, esa sensación de desencuentro se da justamente porque nos estaban enseñando una historia que no era la nuestra, justamente es la fecha que nos convoca hoy. A mí me ha sido inculcada de otra manera, como lo mencionaba la señorita Miriam. El 12 de octubre era festejado, era celebrado porque venía la civilización, los que eran personas, porque nosotros en ese momento ni siquiera éramos considerados personas, éramos considerados inferiores, éramos comparados como cosas, como con animales. Entonces ese 12 de octubre fue pasando por mi cabeza, por mi sentimiento, de una manera muy fuerte. En ese momento puedo mencionar de lo que viví en la escuela. Me pasó el hecho de no querer en los actos que se hacen, de no querer tal vez ser la parte de hacer de indio, porque era como una ofensa, era algo malo, era algo como que me hacía sentir mal, pero sí se inculcaba que sientas orgullo por representar a un español, por vestirte de español. Entonces fui pasando eso por la primaria, la secundaria, y recién en la terciaria es que como yo puedo empezar a reencontrarme con otra historia, conocer la historia, nuestra historia. Entonces este 12 de octubre hoy yo lo puedo vivir con tristeza, con dolor, con mucha bronca, porque se siente mucha bronca, impotencia de haber pasado tanto tiempo viviendo una historia que no era mía, estando orgulloso de una historia que no era para sentirse orgulloso, y más allá de tener estas sensaciones encontradas, por ahí negativas o dolorosas, también empecé a sentir o a plantearme de otra manera de vivir esta fecha, no solamente con un duelo, con la tristeza, sino de reivindicarla, de resignificarla, de darle otro valor. Entonces ya en el tema de la definición, ya por suerte avanzamos y ya se lo define de otra manera. Y también es que fue cuando surgió, como decía también Chabela, el pensar otra fecha, el pensar el 11 de octubre, también recordarlo como otro día. A mí por ahí capaz que catalogarlo como el último día de libertad de los pueblos indígenas, por ahí también como que me resulta un poco como chocante, porque capaz que podríamos denominarlo de otra manera, podríamos decir que inicia el momento de resistencia de los pueblos indígenas. Entonces en esa resistencia que hasta hoy perdura, nosotros ahora estamos resistiendo, nosotras acá las mujeres que estamos hablando estamos resistiendo, y aparte de resistir, estamos existiendo, porque no solamente es que estamos peleando todo el tiempo contra todo el mundo, sino que estamos existiendo, estamos viviendo, estamos haciéndonos escuchar, estamos poniendo nuestra voz, estamos contando nuestra historia. Es muy importante eso porque mucho tiempo pasamos callados, a otras personas hablaban por nosotros, otros contaban nuestra historia, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hablar por nosotros, de seguir haciendo historia, porque seguimos haciendo historia nosotros ahora. Entonces es una fecha que me mueve todas esas sensaciones y que te llama mucho a la reflexión, a pensar cómo transmitir eso también a otros jóvenes, porque tampoco es que si yo ya comprendí o tengo un sentir, no guardármelo. Ese es también como una virtud, un principio que tenemos en las comunidades indígenas, de no ser egoístas, sino que compartir ese conocimiento, poder hacer saber al otro qué es ser indígena, cómo se siente indígena, cómo se vive el ser indígena. El 12 de octubre ha dejado muchas consecuencias. La definición, esa es una clara muestra de denominarlo raza. Esa ha sido una de las primeras consecuencias, porque ahí ya se seguía discriminando, se nos seguía marcando como inferiores, pero sobre esas consecuencias nosotros las vamos trabajando. Por ahí capaz que la modalidad que por ahí voy adquiriendo es de que sí hacer una reflexión sobre lo negativo o las consecuencias malas que se tiene, pero sobre esas consecuencias trabajarlas. No quedarnos solamente en el lamento de que sí nos tratan mal, nos han invisibilizado por mucho tiempo. Eso ya lo tenemos claro.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Y en este caso, por ejemplo, la comunidad de Amaicha, por suerte, como mencionaba Chabela y la señorita Miriam, tenemos muchas cosas que hemos ido trabajando, hemos ido ganando derechos. Hay muchas convenciones, declaraciones, leyes que hablan de mucho de los derechos de los pueblos indígenas, pero son muy pocos los que se cumplen, que, como decía Chabela. La comunidad de Amaicha tiene la característica, la particularidad de que nosotros, por suerte, vamos trabajando, aparte de resistir, como le decía, vamos existiendo, y en esa existencia nosotros vamos aprendiendo, de los abuelos principalmente, de cómo ellos, a pesar de esas consecuencias negativas que nos dejó la invasión, la conquista, cómo utilizaron estrategias para seguir existiendo, básicamente. Por ejemplo, en el caso de nosotros seguimos manteniendo nuestras autoridades tradicionales, seguimos teniendo nuestro gobierno autónomo. ¿Y eso cómo se hizo? Pasó en la década del 80, que la comunidad indígena no se denominaba como comunidad indígena, porque denominarla de tal manera era un agravio y hasta era como ir y para que el otro te discrimine, para que te opaque, te invisibilice y te mate, porque nos siguen matando. Entonces en ese momento los abuelos lo que hicieron es encontrar otro modo de denominar la comunidad. Por ejemplo, se denominaba asociación civil, pero el hecho de denominarla así como asociación civil no significaba que dejábamos de ser comunidad indígena, solamente se cambiaba la denominación, pero las formas de vivir nuestra cultura indígena seguía viva y sigue viva. Entonces, de esas consecuencias que yo hablo, de trabajarlas, de no quedarnos en el lamento e irlas trabajando. Ese es uno de los derechos que yo pues siempre recalco, también el de la propiedad comunitaria, más allá de que no tenemos la titularización, como lo tiene el título de carácter occidental, nosotros lo aplicamos y nosotros vivimos la propiedad. Como decía la señorita Miriam, en nuestra comunidad tenemos un territorio en el que es ofrecido a los comuneros en todas sus significaciones, tanto físicas, espirituales, sociales, políticas. Entonces nosotros ese derecho no solamente lo estamos como leyendo o viendo desde lejos, nosotros ese derecho lo estamos aplicando, lo estamos haciendo carne. También otro ejemplo que salió, creo que se publicó también, tuvimos la oportunidad de hacer que nuestras autoridades ancestrales, el Consejo de Anciano y Cacique, se presenten y hagan una mediación intercultural. Cuando nosotros vamos a hablar de justicia, lo primero que se escucha es la justicia occidental. Y nosotros sabemos que para las comunidades indígenas, la justicia occidental responde a la sociedad occidental, las comunidades indígenas no. Entonces como que hablar de justicia occidental y justicia indígena siempre se lo ve de manera contraria, un choque. Esa es una consecuencia de toda esta invasión. Pero ¿qué hicimos con esa consecuencia? Desde la comunidad indígena se hizo que se llega a una mediación intercultural porque existió un conflicto de venta de tierra. Ese conflicto es parte de la comunidad, y como es parte de la comunidad, las autoridades que son competentes para resolver ese conflicto son las autoridades de la comunidad. Pero pasaba que en ese conflicto no solamente estaba involucrada una persona indígena, había una persona que no era indígena y que estaba en ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? No es que se dijo solamente lo resuelve la comunidad indígena o solamente lo resuelve la justicia occidental. Lo que se hizo es que ambas justicias en ese momento convivan y que ambas vieran ese conflicto. Entonces ahí es lo que se llegó a dirimir el conflicto y se llevó a cabo una mediación intercultural. Estos casos, por ejemplo, son lo que nosotros por ahí no lo mostramos, no lo visibilizamos, porque esto no se da generalmente en las otras comunidades. Estas cosas se dan porque, bueno, la institucionalidad de la comunidad indígena, por toda la lucha, por todos los caciques que pasaron, por todas las autoridades, fueron trabajando, fueron encontrando estrategias para que nosotros, además de resistir, como les decía, estemos existiendo, estemos viviendo, estemos desarrollando en nuestra cultura.
Por ahí cuando hablaba me refería o me acordaba de los derechos, de otros derechos que tienen las comunidades indígenas. También, bueno, hay que hacer un valor, hay que recalcar bastante de hablar del derecho mayor, como lo menciona también la señorita Miriam, un derecho mayor que no es nombrado. Me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve que hacer una formación, y yo quise trabajar sobre el derecho mayor, y no me lo permitieron porque decían que no había bibliografía que hable de ese derecho mayor, que era el derecho mayor. Y había bibliografía que hablaba del derecho mayor, pero las personas que hablaban de ese derecho mayor no eran occidentales. Justamente la bibliografía, la documentación que existía, eran de caciques, de personas indígenas, que no solamente lo escriben, sino que lo viven al derecho mayor. Esa es una de las cosas que me gustaría que se resalte, de que nosotros vivimos y tenemos nuestro derecho mayor, que es diferente al otro derecho, pero no quiere decir que están ni superior ni inferior. Se puede convivir, justamente en esta mediación se lo hizo convivir a ambos derechos. También cuando hablaba Chabela, me remontaba también al hecho de cómo uno se siente al ser mujer indígena. Por ahí cuando uno tiene la oportunidad de salir de su comunidad, le da mucho miedo por el hecho de presentarse en un lugar que es extraño a uno, y mucho más cuando uno tiene que presentarse, cuando tiene que decir, ya el hecho de, como decía Chabela, de ser mujer ya es difícil, y después de presentarse como una mujer indígena, es muy difícil por el hecho de que primero pretenden que vos seas indígena según el criterio de tal persona. Entonces, si vos sos indígena, no podés, así superficialmente, no podés tener anteojos, no podés haber estudiado, no podés hablar, no podés vestir de zapatilla, no podés tener capaz que cabello corto, porque las mujeres indígenas son negras, de pelo largo, trenzado, sin anteojos, analfabeta. Ahí me recordaba eso, me remontaba porque a mí me ha pasado ese hecho de que como que no cumplía con el estereotipo de indígena, ni sobre todo como mujer, no se me podía considerar mujer indígena. Y eso me ha pasado de que tenía que ir como peleándole, como ir haciendo también entender y no caer en el hecho del choque, sino de tratar de hablar y de tratar de hacer que conozcan cómo es que nosotros nos desarrollamos como mujer indígena, que es una comunidad indígena. También cuando mencionaba Chabela de la existencia de un feminismo indígena, como están ahora en boga el movimiento, entender que, por ejemplo, el feminismo no se manifiesta de una sola forma, sino que hay muchas, y nosotros también tenemos nuestra forma de manifestarnos como mujeres indígenas, y también en las propias comunidades, no es que hay un feminismo indígena, hay también dentro del feminismo indígena variedades, porque no es lo mismo mi comunidad que la comunidad Chorote, no es lo mismo que la comunidad Pilagá, todos tenemos una diversidad. Entonces ir entendiendo que vivimos en una diversidad, y también yo entender que vivo en una diversidad. Entonces, como mujer indígena, como que tuve que entender muchas de esas cuestiones. También salieron cuestiones, por ejemplo, de que a la mujer indígena se la sexualiza bastante, se la ve como una cosa exótica, que por ejemplo es como que si persona, un hombre en este caso que sea occidental, tiene como el fetiche de estar con una mujer indígena, porque se dice que tiene como algo especial, algo que es de otro mundo. También esas cuestiones me paso por ahí tener que vivir, pero de esas cuestiones también aprendí bastante. A mí por ahí me cuesta por ahí manifestar lo que estoy pensando, o como por ahí ir ordenándolo también, como se puede ver ahora. Son cosas como que me van saliendo cada vez que escucho, ya sea en este caso a Miriam o Chabela, voy recordando, entonces me van saliendo recuerdos, y bueno, que los quiero manifestar de alguna manera. Capaz que había otras cosas que les quería comentar ahora, pero
capaz que ya me olvidé, o en algún momento capaz que podamos seguir conversando. Y bueno, me gustaría que se sigan haciendo estos tipos de encuentros, justamente haciéndonos escuchar, que nosotros sigamos contando nuestra historia, y que también podamos compartir con otras comunidades, con mujeres de otras comunidades, que ojalá que se pueda dar ese encuentro para que, así como nosotras contamos nuestra experiencia, podamos escuchar de otras mujeres, de otras comunidades, y así que vamos fortaleciéndonos como lo seguimos hasta ahora. Estamos y vamos a seguir estando aquí presentes como mujeres indígenas en nuestras comunidades indígenas. Muchísimas gracias, Tamara. Realmente cada una de las exposiciones son impresionantes. Acá están haciendo algunos comentarios en el chat. Jorge Morandi nos está contando que sos egresada de la Escuela de Gobernanza Indígena y que recientemente has tenido tu maestría en Derechos Humanos. Así que, bueno, acá te han puesto todos los títulos y han pasado el chivo. Muchas gracias, Jorge, por comentar esto, que me parece que a Tamara le daba timidez contarnos. Muchísimas Sí, gracias. También Gracias. Valeria Mozzoni dice que es muy importante todo lo que están diciendo, que es un placer escucharlas. Así que bueno, para todos nosotros también es súper importante. Yo quería eso, ¿no? Escucharlas a ustedes, que hablen en primera persona, como digo yo siempre, y poder hacer que dejemos de hablar nosotros y que ustedes hablen también, ¿no? Bien, vamos con Eugenia, que me dice que tiene ahí Bueno, como... Ahí está. Sí, se me cortó en 4 oportunidades, pero vuelve de toque, así que por ahí si sucede eso, saben que vuelve. Ahí Bueno, te vemos. justo me toca, no sé si llegó Jorgelina, ¿se conectó? Me parece que no, pero te va a No sé tocar si estar al apareció, final. si me va a Bueno, es un compromiso también por un lado, porque hablaron acá las chicas, que son hermanas comuneras. También no quiero redundar un poco en algunos conceptos que coincidimos plenamente. En primer lugar, bueno, agradecer por este espacio del CONICET a través de Inbelec y de vos, María Laura, que me invitaste y, bueno, das la posibilidad de que los expertos de fuera de la comunidad siempre son los que están contando lo que significa ser indígena, de la historia de los indígenas, de las comunidades, de cómo viven actualmente, y ahora da la oportunidad de que nosotras, cada una desde su lugar, porque cada una de nosotras tenemos historias diferentes, obviamente podamos compartir nuestras experiencias, nuestras reflexiones con el resto. Y bueno, a lo largo que iban hablando las chicas, obviamente uno dice, bueno, yo voy a contar de esto, uno se prepara, ¿no? Antes del conversatorio. Cuando uno va escuchando a las compañeras, se va modificando automáticamente porque para no repetir algunas cosas y decir, bueno, esto también les aportaría bueno. Así que un poco de la historia personal de cada una siempre entra en juego de la construcción de la identidad y las construcciones políticas que tiene. En mi caso, yo fui criada en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Yo vine a los 27 años de acá, ahora tengo 29, y me metí de lleno en lo que es la militancia de la comunidad indígena, porque me sentí atravesada con esta identidad, pero no es que apareció ahora, sino de toda mi vida, de chica, siempre esto tiene que ver con lo que uno mama, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela, yo me egresé de la escuela normal, me ubicaban los docentes, los profesores, por la indigenista, o sea, pero no entendían que por ahí iba un poquito más allá de ser indigenista, sino que yo era, digamos, realmente me sentía atravesada por lo mismo, por ser indígena. Entonces, bueno, ¿qué es el 12 de octubre para todas nosotras? Creo que no voy a redundar en lo mismo, pero sí me acuerdo que, bueno, yo me egresé en el 2010 de la escuela, y era hasta ese momento el Día de la Raza, en donde era el Día de la Conquista de América,
pero aún ahí teníamos la campana de la otra historia que nos sonaba, de lo que uno a veces investigaba por cuenta propia, de qué leer, de lo que se conversaba en casa, o de la misma historia, porque en ese momento yo tenía a mi tío que era cacique. Entonces es como que, sí, es verdad, bajaba un lineamiento de la parte educativa, institucional, de cómo se conmemoraban las fechas, pero también dependía de qué es lo que uno sentía, ¿no? Así que esto da pie para, sí, reivindicar, conmemorar este día con mucho dolor de lo que pasó, pero no, aparece esta fecha del 11 de octubre, el 11 de octubre como el último día en que los pueblos originarios fueron libres. Particularmente tuve la experiencia personal, y con compañeras que también están acá, de vivir este 11 de octubre acá en territorio de la Mancha del Valle, en Pimpa, con reentierro de los restos óseos, restos humanos, arqueológicos, con una experiencia, una ceremonia muy fuerte, y eso es justamente el 11 de octubre para nosotras, creo yo, es que sí. Fue el último día del pueblo original que estuvieron libres, que lucharon, pero no sé si fue el último día, porque yo creo que los que estamos acá, los que estamos y las que estamos acá, de alguna forma seguimos luchando, ¿no? Cada una de su lugar. Tenemos la señora Miriam con la educación, Chabela como referente de las mujeres, Tamara también, que estuvo un largo tiempo con la gestión del gobierno anterior de la comunidad indígena. Cada uno desde su lugar, desde su formación, desde sus intereses, obviamente va aportando en esta construcción y en esta lucha. Yo creo que esto es valioso. Y cuando preguntan, ¿qué es ser mujer indígena? Sí, es todo esto, pertenecer a las minoridades, por un lado pueblos originarios, las mujeres, con todas las discriminaciones que hay sobre estos, ¿no? A veces yo me acuerdo que decían, y coincidía cuando viajé una vez a Bariloche, que decían, ay, pero en las ciudades no se ven los indígenas. ¿No? ¿Dónde están? Decían así en San Miguel de Tucumán. Y yo decía, ¿que no ven mi cara? O sea, estaba ahí. Éramos, tal cual, o sea, es como que los querían encontrar escondidos en la montaña. Y es eso. Con respecto a mí, además me atraviesa un poco el tema de ser personal de la salud. El médico, ¿cómo se lo imaginan? Que es hombre, rubio o blanco, que viene de afuera. Muchas veces el que acá en el pueblo, cuando no me conocen, me ven joven además, morocha, mujer, me dicen, ¿no sos enfermera? O sea, el primero que pregunta. Entonces, un poco también esa la discriminación que se sigue viviendo hoy en día. También quería comentar con respecto a cómo yo trato de seguir siendo atravesada con esta identidad y mi profesión, obviamente, porque es eso, cada uno cómo va aportando desde el lugar que ocupa. Bueno, yo estudié en la facultad, en la UNT de Medicina, y decidí por decisión propia, convicción, terminar la carrera y realizar una pasantía en el territorio de Maicha del Valle, que era el lugar donde yo me identificaba, y ejercer profesionalmente. Pero no hacerlo desde la práctica occidental, que es, vengan los pacientes, porque si están enfermos tienen que venir y van a buscar al médico. O sea, yo siempre veo que en cada disciplina, en cada carrera, siempre hay una vuelta de rosca de cómo ejercer. Por ejemplo, en la parte de economía tenemos la economía circular, la autosustentabilidad, en la cuestión de gobernabilidad también, que es el buen vivir de los amaichas, en el mismo turismo tenemos el turismo rural comunitario, pero en el caso por ejemplo, de medicina, tenemos también una herramienta, una estrategia muy interesante que es la APS, que es la que me habías preguntado en un comienzo de María Laura. Ay, se le cortó. Bueno, vamos a esperarla porque dice que vuelve al toque, así que la esperamos. Seguramente ya me va a estar avisando. Bueno, acá nos están mandando una información acerca de los reentierros
de los restos ancestrales de Namaicha, que seguramente vamos a estar mirando después del conversatorio. Algunas de las aquí presentes me había comentado, ahí he visto que está también Jorgelina. Bien, ¿volviste, Eugenia? Volviste. Ahí te veo, pero estás muteada. No te escuchamos. Ahí está. Ahí estamos. Te digo lo que tenía que pasar y que se me corta. Sí, hemos quedado en la parte de que estabas enumerando en todos los lugares donde hay una perspectiva indígena. Perdón, ¿puedo más? ¿Cómo? El APS estabas contando. Sí, ahí quedamos. Ah, se le fue de nuevo. Bueno, he visto que está Jorgelina Pastrana. ¿Nos escuchás, Jorgelina? Nos escuchás, pero nosotros no a vos. Tenés que desmutearte. Ahí estás. Sí, ahí estás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorgelina, soy Jorgelina Pastrana, soy de Amaicha del Valle. Obviamente que tengo mis raíces indígenas muy marcadas y las llevo con todo orgullo. Yo soy docente de artes. Mi formación fue en la Escuela de Bellas Artes de la UNT, y después hice la licenciatura en artes, pero me tuve que venir a trabajar. Quería un poco formarme y poder volver a mi pueblo, ¿sí? Pude tener la suerte de trabajar como docente en la escuela número 32 de Colalao del Valle. Estuve trabajando hace muchos años ahí, ya aproximadamente 24 años que trabajo en la docencia, y como docente de artes plásticas. Hace 2 años que estoy coordinando una radio. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ahí volvió Eugenia. Bueno, si querés que enseguidita volvamos con vos para que ella termine. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, sí, por favor. Muchas gracias. Mil No, por disculpas, la favor. verdad que justo cuando me color se me cortó 2 veces seguidas, terrible. Bueno, son las cosas que pueden pasar, ¿no? Con estas reuniones virtuales también. Bueno, ojalá que alguna vez nos podamos encontrar de forma presencial. Bueno, será. Había quedado en darle una vuelta de rosca siempre a la disciplina, a lo que uno elige como modo de vida, o a la vocación, o como uno lo que elige hacer por la vida, ¿no? Es darle una vuelta de rosca y ponerle la identidad, la impronta de uno. Entonces, bueno, yo elijo tomar lo que es la APS, que es una estrategia que es la atención primaria de la salud, que en realidad todos los centros de atención primaria de la salud son los CAPS, eso significa la sigla. En el caso del policlínico que tenemos aquí de Amaicha del Valle también pertenece dentro de lo que es la atención primaria de salud. Pero bueno, lo que dice en la teoría de los libros es que tienen que hacer atención primaria, que quiere decir que poner todo el servicio de salud, es decir, toda educación sanitaria, dar talleres, alimentos, nutrición adecuada, salubridad del agua, saneamiento básico, cuidados materno-infantiles, inmunizaciones, prevención, promoción de la salud, control de enfermedades locales, endémicas. El 80% de los problemas de la comunidad tienen que ser resueltos ahí, pero no solamente desde una mirada desde afuera de cómo estamos atendiendo a una población con la cual no me identifico. La APS en realidad es atravesarse por la comunidad y ser parte de la comunidad, que todavía, como dijo Chabela en algún momento, hay tantas leyes, hay tantos marcos legales, pero que en realidad no se están cumpliendo, y también sucede en educación, sucede en salud, que bueno, entonces apropiarse de eso, saber que tenemos marcos legales con los cuales podemos trabajar. Entonces la militancia que uno puede hacer de acuerdo a lo que uno se cree, es desde ese lugar, saber que
hay recoveco, hay espacio por el cual uno se puede expresar plenamente la profesión que uno elija o lo que uno elija para hacer, ¿no? Así que eso, de nuevo agradezco por el espacio, disculpas por la mala conexión, y bueno, le doy la palabra a Jorgelina, que es la que estaba comenzando a hablar. Gracias, Eugenia, muchísimas gracias. Igual nos da la oportunidad en algún momento de encontrarnos físicamente. Jorgelina, ¿estás? Bueno, sí estoy. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. La verdad que en primer lugar agradecerles por este espacio. Pido disculpas porque tuve un contratiempo, recién me pude unir. Bueno, yo soy mamá de 4 hijos varones, así que realmente me llevan mucho tiempo mis hijos. Bueno, como les decía, yo soy de Amaicha, soy única hija de una mamá soltera que pudo e hizo todo lo posible para sacar adelante su familia y me hizo estudiar. Como les decía, yo tuve la suerte de formarme en la Escuela de Bellas Artes en San Miguel de Tucumán, y parte de mi universidad en la Facultad de Artes. Yo estaba trabajando en Colalao del Valle, hace 24 años que trabajo en Colalao, ¿sí? Hace 25 en la docencia, y bueno, la verdad que mi objetivo era poder estudiar, poder superarme y poder volver de donde soy, ¿sí? En su momento, bueno, este tema del 11, del 12 de octubre, siempre lo he vivido de una manera muy espiritual, yo tenía un tío en su momento que era militante, ¿sí? Cuando yo era muy joven, y lo acompañaba a él. Él le gustaba la política y sobre todo le gustaba esta cuestión que tenía que ver con los movimientos indígenas. Tal vez él ha participado activamente de reuniones, de acciones que hicieron en su momento, y yo fui mamando de eso, ¿sí? Mi tío se llama Rubén Morales, hoy ya no está acá, está en México viviendo, se casó, se fue, pero ha calado hondo en mí, ¿sí? Él es como un referente paterno, fue mi tutor en toda la secundaria, en la facultad, mi guía, y realmente yo con él escuchaba música distinta, escuchaba la otra campana, como dice, muchas veces, y en los libros todo el mundo trataba el 12 de octubre como un día donde Colón ha venido, nos ha colonizado. Bueno, por suerte también en la formación artística es como que tenía otra mirada, más ayudada con estas experiencias, hicieron de mí, digamos, reflexionar y tener un criterio muy personal acerca de esto. Obviamente que siento que fue muy doloroso, y hasta hoy, digamos, lo estamos sintiendo, si se quiere, pero está en nosotros por ahí, en las acciones que podemos hacer, desde el lugar de cada uno, como decían las chicas, poder reflotar todo lo bueno que han tenido nuestras raíces, ¿no es cierto?, nuestros ancestros. Además vengo de una familia de copleros. Mi abuela se llamaba Justa Pastrana. Ella fue coplera, fue artesana, tuvo una participación activa en cuanto a lo cultural Fue en Pachamama Amaicha, de y eso oro. Fue además Pachamama fue de oro. Pachamama de oro. Exactamente, ella fue Pachamama de oro en la Fiesta Nacional de la Pachamama. Entonces yo iba a visitarla, íbamos al puesto donde ella vivía, vivía en un lugar que se llamaba el Santo Viejo. Y bueno, ahí entre señaladas, o sea, muchas vivencias que tenían que ver con las raíces. Nosotros hacíamos
y hacemos actualmente la ceremonia del 1 de agosto y la hacemos de una manera muy, muy espiritual. Realmente yo agradezco haber tenido esa oportunidad con mi familia. Mi abuela caló muy hondo en mí también y gracias a eso hoy estoy cantando coplas. Yo creo que las coplas son parte de nuestra historia, es el canto ancestral que cada vez que canto me acuerdo, ¿no es cierto?, de alguna coplera que ya no está, porque el canto con caja, sobre todo era un canto de mujeres que en su momento se juntaban para cantar sus penas, sus alegrías, sus distintos sentimientos que afloraban de acuerdo a lo que estaban viviendo. Entonces, mi compromiso, si se quiere, yo empecé a cantar, siempre me gustó cantar, pero el tema de las coplas era como algo escondido, como algo que me daba medio vergüenza, si se quiere, poder cantarlo, porque no era normal que alguna joven dentro de todo empiece a cantar coplas. Recuerdo un día que ella estaba invitada a una ceremonia en donde ella hacía todo el ritual a la Madre Tierra y su voz ya no le daba. Ella tenía más de 94 años cuando pasó eso. Entonces yo le empecé a cantar tarareando, a acompañar tarareando. Y finalmente me apropié de su canto, del canto que es nuestro, digamos, del canto ancestral, y actualmente estoy cantando, me encantan las coplas, y desde mi lugar trato, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la escuela como docente, siempre ver esta fecha que es tan significativa, con interpretaciones no solo artísticas de manera gráfica, sino no solo de las artes visuales, sino también desde el canto. Y por ahí cantamos cosas que tenían que ver con la Pachamama, sobre todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso ha sido muy bueno. También he tenido la oportunidad de cantar en este espacio, no solo con personas mayores, sino con una chica que también es de Amaicha, que es joven, que es una cantoraza, que cantamos las dos, se llama Erika Suárez, y con ella hay instituciones que nos invitan. Por ejemplo, hemos trabajado con una colega que estaba haciendo un trabajo de la Pachamama, de la escuela número 10, ella para una feria de ciencia, entonces nos invitó para que cantemos y ha sido una experiencia muy buena. Creo que el hecho de ver que los chicos repitan y que eso que no se tiene que perder, que es nuestro, porque el canto con las coplas y esto únicamente van a perdurar si uno la practica, ¿sí? Después en otra escuela, en la escuela de Bañado también nos invitaron, en la escuela número 23 del Arbolar, y obviamente que en la escuela 32 de Colalao del Valle, o sea, en la escuela 50 también. La idea es que trabajar con algunos grupos de chicos, y es increíble cómo los más pequeños asimilan, ¿no es cierto?, ese canto, lo cantan con sentimiento, tratamos de tener un repertorio así para niños y para todo el público, en realidad. Eso es lo que hago en este momento, realmente nos gusta, y bueno, este año estoy trabajando en la radio comunitaria Amaicha y también agradecida de la vida por esta oportunidad. Realmente es una radio muy, desde los equipamientos, desde el lugar, hermosa, me siento muy cómoda, se trabaja con profesionalismo, estoy con un colega que se llama Sebastián Arjona, que respeta mucho a la mujer, y me siento valorada sobre todo, y me gusta estar mucho en este espacio. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. Es que Bueno, no las veo, entonces
no las veo, Claro. entonces por eso es que no sabía si había estado hablando solita. No, te estamos Bueno, escuchando pero atentamente. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. hemos hecho un recorrido, creo que por un montón de aspectos de la comunidad Amaicha del Valle. A mí me gustaba mucho la idea de que fueran de la comunidad de Amaicha todas, porque iban a mostrar diferentes perspectivas, ¿no?, de una misma comunidad. En algún momento ya nos encontraremos con otras de otras comunidades, ¿no? A ver. Lo que rescato realmente y valoro, que esto que realmente las conozco a las chicas, aparte las quiero, pero muchas veces cosas que escuché no las sabía, o tal vez qué bueno este espacio para poder conocernos un poco más incluso. Bien, bueno, es un gran halago para nosotros que este espacio también sea tan grato a ustedes como para nosotros, ¿no? Quería contarles que está con nosotros la referente de la modalidad intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, Graciela Lagoria. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre está presente tratando de acompañarnos en los conversatorios y aportando también desde su lugar. Estamos tratando de trabajar juntas con esta cuestión del cambio de perspectiva en el 11 y en el 12 de octubre. Estamos ahí con esa doble cara. Y bueno, mi agradecimiento, y si quiere tomar la palabra para contarnos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? También me he sumado un poquito tarde porque hoy hemos andado para allá, para Potrero, así que medio cerquita he llegado. Le quiero, a ver, informar, están buenas las exposiciones de las chicas, siempre apuntando a mejorar estos canales de comunicación, las experiencias que calan hondo y que, bueno, de alguna manera esas experiencias tienen que ser devueltas en algunas producciones. No nos tenemos que quedar con la queja. Hay que producir para que nuestros chicos en las escuelas conozcan. Si no, no lo vamos a poder mantener. Solo quería informarle a lo que remitió Tamara, a esto del 11 y del 12 de octubre. Nosotros desde la modalidad todos los años tenemos la posibilidad en los meses de octubre y noviembre acercar a la CEGE, a los equipos técnicos de la CEGE, algunos eventos, acontecimientos, efemérides que son propios de las comunidades indígenas de la provincia de Tucumán. Y el año pasado nosotros acercamos información para que en el calendario escolar de este año se trabajara la efeméride del 11 de octubre. Así que Tamara, ese deseo que vos tenías está realizado este año. Por eso es que muchísimas escuelas de la provincia de Tucumán, y no solo las que están en contextos de comunidad indígena, han desarrollado actividades y aún las siguen desarrollando hasta el 29 de este mes. ¿Cómo ha sido visibilizado? Hay en dos partes. Por un lado, el 11 de octubre, último día de la libertad de los pueblos originarios de América antes de la colonización, festejo de Abya Yala. ¿Y qué es lo que dice en el detalle? Después le voy a compartir esta información porque es una síntesis del calendario que trabaja el Ministerio de la provincia. En lo que hace a este aspecto, las organizaciones de los pueblos originarios declararon este día como el Día de la Resistencia de nuestros pueblos al colonialismo. El segundo apartado dice Día de la Resistencia de los pueblos originarios en conmemoración al inicio de la lucha de los pueblos originarios contra la dominación colonial y la reivindicación de los derechos ancestrales. Eso, todas las escuelas de los distintos niveles
han tenido la posibilidad de desarrollar propuestas pedagógicas. Y luego, el 12 de octubre, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, según el decreto del INADI. En ese aspecto, del detalle se dice, se conmemora al recuerdo, al momento histórico en que las personas de la Europa Occidental llegaron al continente. Este aporte nos han realizado los referentes de las comunidades indígenas. Sin el aporte que ellos nos han hecho llegar, no lo podríamos haber puesto en conocimiento de los equipos técnicos de SEGE y que han sido autorizados para el desarrollo de este año escolar. Así que eso sí, está incorporado, está trabajado y esperamos que los años que vienen se puedan ir ampliando las efemérides de acuerdo a las experiencias que tienen nuestras comunidades. ¿Qué es lo que nosotros encontramos, digamos, como a ver, yo no le voy a decir como observar, pero constantemente nosotros estamos tratando de consultar, de que nos asesoren, nos orienten para que desde la modalidad podamos impulsar algunos cambios. Y este último año, bueno, entre la pandemia y post-pandemia, esto no ha sido un aporte constante. Así que ya que observo que muchas de las expositoras han desarrollado experiencias y tienen experiencias, tendríamos que encontrar la manera de que esa motivación se vuelva en algunas producciones. Vuelvo a reiterar, porque sin esas experiencias que han podido relatar tanto Tamara, Chabela, como Miriam, Jorgelina, Eugenia, no solo la vamos a conocer en este contexto de conversatorio, podría ser mucho más amplio, podría ser mucho más productivo que toda esa experiencia se vuelque en algunas producciones que después podamos compartir en los distintos niveles de nuestro ministerio, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del Interior, de Desarrollo Productivo. Hay tantas cosas que realmente cuando nosotros hablamos con los caciques, nos vamos enterando que se hacen cosas, pero muchas veces no tienen el impacto que si no es a través de producción. Así que yo las motivo, las insto a que puedan de alguna manera congregar toda esa experiencia y puedan visibilizarla a través de numerosas estrategias pedagógicas que hoy por hoy la tecnología nos la da. Así que gracias, Laura, por este espacio. La verdad que siempre estoy atenta a poder participar, porque bueno, esta es una manera de que nosotros podemos hacer que nos compartan sus experiencias y que también sus comunidades sean depositarias de esas experiencias. Nosotros estamos de paso por acá, entonces son las que van a hacer referencias en las comunidades, todas ustedes que han estado en este espacio. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Graciela. Ahí estaba Chabela levantando la mano. Chabela, ¿estás por ahí? Bueno, sí. ¿Me escuchás, Laurita? Sí, sí, te escucho. Bueno, respecto de lo que decía Graciela, yo le quiero comentar a ella, y porque es de público conocimiento también en nuestra comunidad, nosotros tenemos una casa de la memoria, la casa de la memoria de la comunidad. O sea, es una casa en donde hemos ido recopilando la historia de Amaicha, que está expuesta ahí con una serie de recursos. No hemos puesto todos los recursos a disposición aún por falta de espacio edilicio, pero en breve lo vamos a tener disponible para todos y ahí las escuelas pueden ir a hacer sus visitas. Está muy linda la Casa de la Memoria en la comunidad, está muy linda. Hace poquito he tenido la oportunidad de ir y está muy linda. Yo me quería poner a comprar libros y no estaban a la venta. Pero está muy, muy linda la Casa de la Comunidad, realmente. Ahí Miriam tenía para la venta. Ah, buenísimo. Buenísimo, bueno. Vamos a comprarla entonces. Bueno, no sé si los demás participantes quieren hacer alguna pregunta.
Yo quería hacer un comentario, sí, primero, agradecerle porque la verdad que han sido, no sé, testimonios muy esclarecedores y al mismo tiempo emocionantes. Es decir, yo creo que muchos de los que estamos aquí compartimos, ¿no es cierto?, ciertas vibraciones en el momento de escucharlas hablar en muchos de los casos, tan diferentes, tan variados, tan ricos. Bueno, yo quería contar, bueno, yo tengo para mí la comunidad maicha, que es la que ha hecho, digamos, su presencia multitudinaria aquí, y les agradezco mucho eso. Yo tengo desde la adolescencia mucho cariño y admiración por la historia particular de la comunidad maicha, creo que es un ejemplo de lucha y creo que además han puesto ahora de relieve ustedes también que efectivamente, como destacaba Tamara, el 11 de octubre es el día del comienzo de la resistencia y no el final de nada, sino al contrario, el comienzo de la resistencia y que aquí está claro que están presentes. Quería comentarles que bueno, que María Laura tiene una secuencia didáctica que está subida en el repositorio del INVELEC, si quieren utilizarla, sobre la cuestión del 11 de octubre y la identidad, la entidad indígena en particular, la entidad de las comunidades indígenas. Así que eso está disponible allí. Y bueno, y también María Laura también es humilde, así no cuenta las cosas, pero también tiene otros proyectos de secuencia didáctica en la que seguramente va a pedir la participación de ustedes también y con el equipo de audiovisual del INVELEC vamos a estar allí. En el INVELEC, en contacto, que digamos, en un proyecto en el que estamos involucrados también, está involucrado el ingeniero Morandi, que aquí nos acompaña. Tenemos con la firma un convenio con la comunidad para un proyecto de trabajo, digamos que, bueno, bastante grande para trabajar con varias escuelas agrotécnicas de Tucumán y entre ellas la Escuela Agrotécnica de Amaicha, y para eso vamos a necesitar, por supuesto, trabajar colaborativamente con la comunidad, así que esperamos que haya más ocasiones para que nos encontremos. Y bueno, quería hacer un comentario también particular porque lo que contaba, creo que Chabela, sobre la situación tan paradójica, digamos, y conflictiva que es ser feminista indígena y que quiere decir al mismo tiempo que juntarse con los hombres para luchar por los propios derechos, también al mismo tiempo significa una contradicción por las luchas de la mujer dentro de la misma comunidad, y eso entra, por supuesto, en distintas tensiones. Hay un caso famoso, que no sé si lo conocen, se hizo famoso, que es el de Domitila Chungara, que es una dirigente feminista boliviana, minera. Es decir, ella no es minera, es esposa de mineros. Justamente la particularidad del trabajo de los mineros, ustedes saben que en las minas bolivianas, bueno, como ocurre en Argentina, no se permite la entrada de las mujeres, y que solamente pueden ser hombres los que trabajan, de manera que en las condiciones de trabajo que solían tener los mineros en Bolivia, a veces mejoran, después empeoran, después vuelven a mejorar, pero en las condiciones de trabajo los mineros se pasaban a veces 48 horas encerrados en las minas, volvían a la casa destrozados, entonces toda la vida social, el mantenimiento de la familia, la llevan a cabo las mujeres. De manera que son las principales dirigentes en la lucha de los movimientos mineros, han sido las mujeres, y Domitila Chungara es uno de sus paradigmas. Incluso eran conocidas como las amas, en vez de amas de casa, eran conocidas en Bolivia como las armas de casa, eran conocidas las dirigentes bolivianas porque eran una paladines de la lucha. Bueno, Domitila Chungara se hizo famosa precisamente porque fue invitada en el rol de esa dirigencia feminista a un congreso internacional de mujeres blancas, como, ¿no es cierto?, del feminismo blanco, como dijo, creo que Chabela, la que usó esa expresión, en Estados Unidos.
y en determinado momento ella se paró y dijo, yo les agradezco mucho, pidió la palabra y dijo, le agradezco mucho la invitación y bueno, y me sensibiliza mucho todos los problemas que ustedes plantean sobre la situación que tienen de que trabajan lo mismo que los hombres y no le pagan lo mismo, que no consiguen acceso a sus trabajos en las universidades porque los hombres tienen prioridad, etcétera, etcétera. Y bueno, me solidarizo con ustedes, pero la verdad que la historia que yo tengo para contarles es totalmente distinta. Fue bastante revolucionario ese hecho, porque le hizo ver a muchas feministas, ¿no es cierto?, del mundo occidental, que hay una variedad de situaciones de mujeres y situaciones de feminismo que no estaban considerando al verlo desde la perspectiva de su propia posición. Y yo noto que incluso, ¿no es cierto?, en las afirmaciones de ustedes, que hay una perspectiva justamente propia, ¿no es cierto?, de la posición de la mujer y lo celebro. Nosotros de todas maneras tenemos todo el dolor y la bronca de la situación de Milagros Sala, que aquí acaban de mencionar, pero al mismo tiempo creo que el orgullo de decir que en Argentina tenemos una dirigente de ese calibre, con esa fuerza, y que por supuesto merece entonces todo el apoyo que podamos darle. Yo tenía un par de preguntitas que no sé si queda tiempo. Una es medio provocadora y la otra es solamente de curiosidad. Entonces, lo que le propongo es que me contesten, si tienen tiempo, tienen ganas, rápidamente las dos. La provocadora es, ¿qué perspectivas hay de alguna vez haya una cacica en la comunidad maicha? Es decir, una mujer, una cacique mujer. Esa es la provocadora. Y la otra, también nos interesa mucho en Inbelec saber en qué consiste y cómo van las cosas con la Escuela de Gobernanza Indígena. Aquí han contado que Tamara es egresada de allí y ese es un proyecto que a nosotros como interesados en la inclusión socioeducativa, bueno, de paso, gracias Graciela por estar aquí, siempre participando con nosotros, un orgullo, pero como interesados que estamos en inclusión socioeducativa, ese es un proyecto que nos atrae y nos fascina mucho y no lo hemos alcanzado no lo conocemos del todo, nos gustaría en algún momento estar más enterados y bueno, por supuesto ofrecer nuestra colaboración. Entonces, no sé, tiro esas dos preguntitas, una provocadora y otra meramente de curiosidad y bueno, para que no se haga tan largo, no sé, podrían contestar una de las dos nomás, elija. Por el tema de cacique, porque yo me he animado en estas elecciones que hubo en marzo de postularme, ¿no? Bueno, ha sido, digamos, para mí, ya lo venía pensando, pero veía yo un poco así difícil porque acá es una comunidad muy machista, ¿no? Pero yo tengo mis ideales, en algún momento lo volveré a hacer. Los votos que yo he logrado para mí son muchísimos por ser mujer primeramente y por ser la primera vez, ¿no? Y otra que yo no he tenido ningún, digamos, un respaldo así político que digamos, que me tuviese que bancar esa campaña para yo comprar los votos, ¿no? Lo mío era y es ir formando una campaña limpia donde la gente pueda elegir, digamos, sin presión de nada. Esa es mi idea, ¿no? Pueda elegir de acuerdo a lo que ellos hayan visto en el transcurso de varios años, cómo uno ha trabajado, el tiempo, digamos, que se ha dedicado a la comunidad, la transparencia, ¿no? Dentro de una comunidad y que lo evalúen por eso y lo elijan por eso. Entonces yo, es como una meta que tengo de seguir trabajando en ese sentido, sin nada, digamos, a cambio, ¿no? Que la gente pueda elegir libremente y sin sentir esa presión política. Me gusta una comunidad indígena donde
se respete lo que se ha logrado durante todo este tiempo, digamos, mantener la organización política de una comunidad indígena, pero sin dejar de lado todo lo que es nuestro, todo lo que es nuestra cultura, nuestra lengua, recuperarla de a poco, investigando. Como he dicho al principio, para mí las bases esenciales son los niños, de donde nosotros vamos a partir, ¿no? De esta nueva enseñanza que tenemos para transmitir los conocimientos con respecto a nuestros pueblos originarios, y como dijo Graciela, y ella siempre está en contacto con las escuelas, brindándonos, ¿no?, los contenidos, cómo transmitirlos en el aula. Entonces, esa es la política que yo quiero implementar. Ojalá de a poco se va a ir dando, va a haber otra oportunidad, y sigo con esa postura de lograr esa campaña limpia que yo quiero, ¿no? Y que no se mezcle, digamos, lo ancestral con lo político de lo que es ahora, digamos, la cuestión civil que estamos viviendo. Entonces, mantener esa comunidad indígena pura. Bueno, esa es mi respuesta en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Y bueno, lo demás seguro Tamara lo va a responder. Sí, bueno, también quería acotar que ya tuvimos una cacica que es Bartolina. Ella fue en su momento cacique y también tiene un renombrado prestigio, se puede decir. Tenía por ahí su fama de que se la caracterizaba como brava, que andaba en un caballo con un látigo, que era como que andaba poniendo orden. Entonces ya tenemos nosotros antecedentes, si se le quiere decir, de una cacique mujer. Y como lo manifestaba la señorita Miriam, las mujeres nos animamos porque tenemos todo el derecho, todo la fortaleza y las cualidades para ser una lideresa. Justamente por eso es que estábamos y formamos parte de la Escuela de Gobernanza, que ahora está en una pausa, se puede decir, y está con proyectos de continuar, y no solamente aquí, tienen desde la provincia de Chaco y de Salta, también está siendo requerida la Escuela de Gobernanza. La idea es que se la continúe con la modalidad itinerante, porque el último año se la hizo itinerante, se la hizo en la provincia de Catamarca, en la localidad de Laguna Blanca, donde ahí tomamos contactos con otras comunidades. Y justamente uno de los objetivos de la Escuela de Gobernanza es la formación de líderes y de lideresas que no solamente o específicamente no tienen que ser caciques o cacicas, también hay otros roles, otras funciones que en la comunidad vamos realizando y que vamos formándonos en ello. Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Han sido contestadas las dos preguntas del profesor, la provocadora y la otra. Bueno, estoy viendo acá que la gente está empezando a despedirse, porque sí, nos hemos pasado un montón del tiempo, pero me pasaría horas escuchándolos igual. Yo estoy muy contenta con cada una de las participaciones de ustedes, les agradezco un montón, sobre todo a la parte testigo de cada uno de ustedes, de poder traer sus experiencias personales, de poder compartirlas con todos nosotros. Me quedan un montón de preguntas que se las haré en algún momento a cada una, espero ir a Maicha a preguntarles en persona y que podamos seguir conversando. Yo, desde nuestro lugar, lo que estamos haciendo con estos conversatorios es es intentar que la perspectiva de ustedes se conozca. Me parece que es una de las cosas más importantes, porque bueno, uno de los resultados de mi investigación justamente fue que los que vivimos acá en San Miguel de Tucumán no conocen a las comunidades indígenas, y partimos de la base esta que no se puede reivindicar eso que no se conoce, ¿no? Entonces, la idea justamente a partir de esos resultados es ir tomando acciones
para que todo esto se conozca, por supuesto si ustedes quieren, y poder hacer de mediación o de mediadores en esta tarea que no podemos dejar de hacer después de esas investigaciones, ¿no? Yo les agradezco un montón, vuelvo a agradecerles un montón su presencia y la palabra de cada uno de ustedes. Si alguien más quiere decir algo, tiene abierto el espacio, y si no, espero que la vida nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. Ojalá, Laura. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todas. Pronto. Muchas gracias Muchas gracias. al público Gracias. presente Muchas gracias por el Gracias. espacio. que nos acompaña. Al público que se ha sumado y que nos ha escuchado, muchas gracias también. Hasta luego. Gracias. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, Euge. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Estuvo bueno, Laurita, hermoso el intercambio. La verdad muchas gracias. Qué buenos testimonios, la verdad. Sí, mucho. Muchas gracias, Miriam. Hasta que la Pacha nos junte de nuevo, Miriam. Muchas gracias. Hasta que la Pacha nos junte de nuevo. Así es. Bueno. Salimos de aquí. Bueno. Buenísimo. Bueno, ya le paro la grabación. Sí. Así después me la paso.